¿Entendemos realmente lo que significa ser un adorador en espíritu y en verdad? Es muy importante comprenderlo, porque como dijo nuestro Señor Jesús, tales adoradores busca al Padre que le adoren. ¿Y por qué nuestro Señor Jesús tocó este tema cuando habló con la mujer samaritana? ¿Tendrá esto alguna relación con los samaritanos en sí? Quizás sí, pues cuando un intérprete de la ley, para probarle, lo cuestionó sobre cómo heredar la vida eterna y quién era su prójimo, Jesús, para responderle, puso de ejemplo a un samaritano. Ahora bien, sabemos que los judíos eran vecinos de los samaritanos, pero los menospreciaban. Así que para comprender a fondo por qué los samaritanos son una referencia importante en la palabra, es necesario conocer su origen y su forma de practicar la fe en Dios. Pues tener claro este contexto nos ayuda a comprender algunas partes de la conversación que Jesús tuvo con la samaritana y que siempre han pasado desapercibidas, pero que es sumamente necesario comprenderlas para poder ser adoradores en espíritu y en verdad. Comencemos a meditar en el pasaje de Jesús y la samaritana que encontramos en Juan 4, versículos del 1 al 42. Empezamos con los versículos del 4 al 15. Y era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Respondió Jesús y le dijo, «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». La mujer le dijo, «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo, «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La mujer le dijo, «Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla». Notemos que la mujer presta atención, no cuestiona nada y cree en todo lo que Jesús le está diciendo. Jesús le dijo, «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y le dijo, «No tengo marido». Jesús le dijo, «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Ahí Jesús prueba el corazón de la mujer y ella responde con honestidad. Le dijo la mujer, «Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, es decir, Gerizim, y vosotros, es decir, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Al percibir la sabiduría de Jesús, la mujer no duda de que él es un verdadero profeta, por lo cual le pregunta sobre una de las diferencias ritualistas de mayor importancia que dividía a samaritanos y judíos, es decir, ¿en qué monte se debía adorar al Padre durante la fiesta de Pascua? Pues a pesar de creer en el Dios de Israel, los samaritanos practicaban una especie de sincretismo religioso que mezclaba la ley de Moisés con tradiciones de los pueblos paganos de donde ellos eran originarios y que trajeron consigo desde la época de la caída de Samaria, antigua capital de Israel. Ahora, prestemos mucha atención a lo que Jesús le responde a la mujer. Le dice, «Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos». La ley de Moisés señala claramente que las fiestas solemnes debían celebrarse en el lugar que Dios eligiere para poner su nombre, es decir, donde estuviera el tabernáculo o posteriormente el templo. Pero en cambio, los samaritanos adoraban a Dios en el monte Gerizim, basándose en una interpretación errónea de Deuteronomio 11:29 que dice, «Y cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla,
pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Por eso el Señor Jesús prácticamente le hace ver a la mujer que los samaritanos no tienen ni idea de cómo adorar a Dios de acuerdo a sus mandamientos y estatutos. Por eso le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Ahora veamos cuál es el origen de los samaritanos y por qué practicaban la idolatría y tenían tradiciones distintas a las de los judíos. En tiempos de los reyes, Samaria era la sede del reino de Israel. Y en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 22 al 41, nos dice qué fue lo que pasó cuando las 10 tribus que conformaban la casa de Israel fueron llevadas cautivas a Siria. Leamos. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que el Señor quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Dios. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los puso en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Así temieron a Dios aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como lo hicieron sus padres. Así hacen hasta hoy. Para entender bien todo esto, primeramente debe quedar muy claro que Israel se dividió en dos reinos, Israel y Judá. Los únicos reyes que reinaron sobre las 12 tribus de Israel fueron Saúl, David y Salomón. Saúl desobedeció las instrucciones de Dios, por lo cual Dios lo desechó, y puso en su lugar a David, quien permaneció en los caminos de Dios hasta su muerte. Pero su hijo Salomón anduvo tras otros dioses, por lo cual Dios divide el reino de Israel en dos casas. Al norte quedó la casa de Israel, con 10 tribus, bajo el reinado de Jeroboam, y la casa de Judá quedó al sur, con 2 tribus, bajo el reinado de Roboam. Por lo tanto, no es lo mismo cuando a partir de ahí la escritura habla o se da profecía acerca de Israel o Judá, porque cada casa tuvo un actuar distinto, por lo tanto tuvieron fines distintos también. Ahora veamos cuál fue el destino de los dos reinos. Por un lado, la casa de Israel, desde sus inicios, dejó la ley de Dios y sirvieron a falsos dioses, y el reino duró 210 años. Dios lo destruyó por su idolatría mediante la invasión del reino de Asiria. Los habitantes de Israel fueron llevados cautivos a Siria. Con el tiempo fueron dispersados entre las naciones y perdieron su identidad y olvidaron su origen. El rey de Asiria llevó a Samaria a gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sepharvaim, que eran pueblos paganos. Los nuevos habitantes de Samaria creían en Dios, pero también seguían sirviendo a sus ídolos de siempre. Actualmente no se sabe con certeza a dónde fueron a dar las 10 tribus que constituían la casa de Israel. Se especula que las 2 tribus más grandes, Efraín y Manasés, están en América. Y por otro lado, la casa de Judá sí continuó sirviendo a Dios, cumpliendo la ley de Moisés. El reino duró 345 años, es decir, 135 años más que el reino de Israel. Después de un tiempo, también pecaron contra Dios, por lo cual el Señor permitió que fueran llevados cautivos a Babilonia. Luego viene un periodo de 1500 años en que Judá va quedando sometido a cada nuevo imperio que va surgiendo. Primero Persia, luego Grecia, luego Roma. En tiempos de Jesús, Judá estaba bajo el dominio del Imperio Romano. El pueblo judío fue dispersado entre las naciones después de la conquista de Jerusalén y la destrucción del templo en el año 66,
como el mismo Jesús lo profetizó. El cristianismo se extendió hasta predominar en el Imperio Romano, pero una gran parte del pueblo judío rechazó a Jesús como Mesías y Salvador. Después, en 1948, Israel vuelve a surgir como nación con la reunificación de Judá, como lo profetizó Isaías. Actualmente, el pueblo judío está dividido entre ortodoxos, que son los que no creen en Jesús como Mesías, mesiánicos, que son los judíos que sí creen en Jesús como Mesías, y seculares, que son los que no tienen vida religiosa en absoluto. Con esto comprendemos por qué el Señor Jesús, quien también era judío, afirma a la mujer samaritana que la salvación viene de los judíos, porque la casa de Judá, que tenía su sede en Jerusalén, prevaleció como reino cerca de 135 años más después de la caída del reino de Israel, que tenía su sede en Samaria. Y aún después del exilio de Judá en Babilonia, el pueblo judío continuó guardando la ley de Moisés. Y como sabemos, lo siguió haciendo durante la diáspora, o sea, estando aún dispersos entre las naciones. Y aún después de la Segunda Guerra Mundial, cuando regresaron al territorio de Israel, siguen guardando la ley de Moisés hasta ahora. Muy bien. Habiendo aclarado el origen de los samaritanos, así como la diferencia entre la casa de Israel y la casa de Judá, continuemos leyendo el pasaje de Jesús y la samaritana. En Juan 4, 23-24, después de que Jesús le hace ver a la mujer que los samaritanos adoran lo que no saben, le dice: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Y bien, Dios es espíritu. Por eso sentimos su amor, su presencia y su poder, porque el espíritu lo manifiesta. Además, es el que nos abre el entendimiento y nos predispone a vivir en obediencia a Dios y a hacer el bien. Juan 16, del 7 al 8, dice: Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y en Juan 16, 13 dice: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y bien, esto es el Espíritu, pero ¿qué es la verdad? Juan 1:14 dice: Y aquel verbo, es decir, la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es, Jesús es la verdad. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Salmo 119, 160 dice: La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Salmo 119, 142 dice: Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Salmo 25, del 4 al 5 dice: Muéstrame, oh Dios, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad, y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Salmo 119:1 dice: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Dios. Así es, hay una manera correcta de adorar a Dios. La palabra de Dios es la ley. La ley de Dios es la verdad. Los caminos, las sendas de Dios son la ley de Dios. Por eso Jesús dijo: Si me amáis, guardad mis mandamientos, porque Él es el camino, la verdad y la vida, la palabra de Dios hecha carne. Así pues, adorar, servir y honrar al Padre en verdad es hacerlo de corazón y de acuerdo a la ley de Dios. Salmo 119:34 dice: Dame entendimiento y guardaré tu ley, la cumpliré de todo corazón. Y después de esta respuesta de Jesús a la pregunta de la mujer samaritana de sobre dónde se debe adorar a Dios,
En Juan 4:25 vemos que la mujer samaritana, aún dudando, le dice al Señor Jesús: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Es decir, preguntándole, Él nos va a decir en realidad dónde se debe adorar. Y Jesús le dice: yo soy el que habla contigo, es decir, yo soy el Mesías, yo te estoy diciendo que se debe adorar en Jerusalén. Y a pesar de la aclaración de Jesús, vemos que la mujer samaritana sigue sin entender y sin aceptar del todo que la verdad de sobre cómo se debe adorar al Padre la tienen los judíos, que guardaban la ley de Moisés, y no los samaritanos, que guardaban doctrinas y tradiciones basándose en malas interpretaciones de la palabra, de la misma manera en que muchos creyentes lo hacen hasta hoy. Por otro lado, cabe destacar en este incidente el hecho de que Jesús se presente a sí mismo como el Mesías prometido ante la mujer samaritana, cosa que jamás hizo ante los judíos, por la dureza de sus corazones y su incredulidad. Continuamos leyendo el pasaje de Juan 4, versículos del 27 al 29, que dice: en esto vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Vemos aquí que, a diferencia de los judíos, la mujer samaritana no dudó de las palabras de Jesús y de inmediato fue a llamar a otras personas del pueblo. Y de la misma manera, la gente del pueblo creyó enseguida en Jesús. El versículo 30 dice: entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Más adelante, en Juan 4, 39 al 42, vemos que dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que éste es verdaderamente el Salvador del mundo, el Cristo. El revelarse como Mesías a los habitantes de Samaria, quedarse con ellos 2 días, y el hecho de que ellos creyeran enseguida, tiene un paralelismo notorio con el hecho de que los gentiles aceptaran la fe en Jesús durante estos 2000 años después de la primera venida de Cristo. Pues como dice 2 de Pedro 3:8, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. A diferencia de los judíos, quienes en gran parte no creyeron en Jesús como Mesías, y así continúan hasta hoy. Sin embargo, sabemos que los planes de Dios son perfectos. En Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Lo más importante a destacar en este suceso entre Jesús y la samaritana es que Jesús no los juzgó por sus tradiciones, ni se puso a disputar con ellos sobre estos temas, sino que solo dijo: llegará la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, es decir, que lo adorarán de todo corazón y siguiendo sus instrucciones y mandamientos, sin renegar, porque el mismo Espíritu les dará la convicción de adorar también en verdad, de acuerdo a su ley, de acuerdo a su palabra. Pero notemos que es tan importante la verdad como el espíritu, pues por eso el Señor Jesús se quedó 2 días con ellos, pues vio en ellos algo que no vio en su propio pueblo: más fe, más humildad y un buen corazón. Por algo los puso de ejemplo en sus parábolas, y por algo a ellos sí se les reveló de inmediato como el Mesías. Y este no es el único encuentro de Jesús con samaritanos. Poco antes de su muerte, vuelve a pasar por otra aldea de Samaria, pero esta vez no fue bien recibido por el pueblo. Veamos cuál fue el motivo. Lo encontramos en Lucas 9, del 51 al 53. Y dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Los samaritanos mostraban tener un buen corazón y más humildad y sencillez que los judíos,
Pero el solo hecho de percibir que Jesús y sus discípulos subirían a adorar a Jerusalén y no a Gerizim como lo hacían ellos para la Pascua, les ofendió muchísimo, pues estaban tan aferrados a sus costumbres y tradiciones que no eran capaces de entender lo que significaba ser adoradores no solo en espíritu, sino también en verdad, de acuerdo a los mandamientos y las instrucciones de Dios. Pero luego vemos que ante esto, los mismos discípulos de Jesús también tuvieron una reacción muy desacertada, olvidándose de guardar su corazón del orgullo y de la ira. Lo encontramos en los capítulos del 51 al 56, donde dice: Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Así pues, a los discípulos les faltó entender que este tipo de actitudes no van con el Espíritu de Dios, mientras que a los samaritanos, quienes mostraban más humildad y empatía, les estaba faltando entender que a Dios no le honran las tradiciones de los hombres, sino que al Padre se le debe adorar de acuerdo a sus instrucciones, de acuerdo a su ley, para ser adoradores no solo en espíritu, sino también en verdad. Y bien, ¿esto significa que debemos de hacer todo lo que hacen los judíos para ser adoradores en verdad? Por supuesto que no todo. Hay que tener mucho cuidado de no caer en lo mismo que Jesús nuestro Mesías vino a denunciar: las tradiciones y doctrinas de hombres que provocan que las personas caigan en incumplimiento de la ley de Dios, que es lo mismo que ha sucedido y sigue sucediendo actualmente en las múltiples denominaciones cristianas que a lo largo de la historia han creado también sus propias doctrinas. En Marcos 7, del 5 al 7, encontramos un ejemplo de esto. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Hay que tener claro que aquí el tema no es la ley de Moisés, sino la tradición de los ancianos. Respondiendo él les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Jesús está diciendo aquí que dejar de atender el mandamiento sí es pecado, mas dejar de atender la tradición no lo es. Y se confirma en los versículos del 9 al 11, donde dice: Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: Basta que diga un hombre al padre o a la madre: es corbán, es decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no les dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Desde el inicio de su ministerio, Jesús enfrenta numerosas situaciones como esta, que están registradas a lo largo de los evangelios. Así que debemos de prestar atención a esos pequeños detalles para no caer en los mismos errores que Jesús denunció y reprobó, y así poder ser adoradores no solo en espíritu, sino también en verdad, como el Padre busca que le adoremos. Por último, no podemos dejar de mencionar la parábola del buen samaritano, que encontramos en Lucas 10 del 25 al 36, la cual muchas personas interpretan como una crítica de Jesús a la religiosidad e hipocresía de los sacerdotes y levitas, pero en realidad va mucho más allá de eso. Leamos. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Sabemos que ante esta respuesta el intérprete de la ley le preguntó quién era su prójimo. Continuemos leyendo en el versículo 30 la respuesta del Señor Jesús. Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron.
e hiriéndole, se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Y bien, como ya vimos, los samaritanos eran menospreciados por los judíos porque practicaban un sincretismo religioso que mezclaba la ley de Moisés con sus creencias y tradiciones paganas. Es decir, no guardaban las partes ritualistas y litúrgicas de la ley de Moisés de manera correcta. Y por otro lado, tenemos a los sacerdotes y levitas, que sí conocían muy bien la ley de Moisés y además debían guardar leyes de santidad muy estrictas para poder servir en el templo, como por ejemplo, tenían prohibido tocar cadáveres. Y en esta parábola, el Señor Jesús menciona que el hombre había quedado medio muerto, lo que nos hace pensar que quizá por eso, tanto el sacerdote como el levita pasaron de largo para evitar contaminarse. Y se podría decir: bueno, hicieron bien, porque estaban obedeciendo a la ley de santidad. Sin embargo, el Señor Jesús está poniendo al samaritano como el verdadero ejemplo de un buen prójimo, porque fue el único movido a misericordia que se acercó a ayudar al hombre. Con lo cual, termina de quedarnos claro a qué se refiere Jesús cuando dijo que los mandamientos más importantes son amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque a pesar de la importancia que tenía para el sacerdote y el levita el no contaminarse con cadáveres para poder servir en el templo, es de mucho mayor peso el hacer misericordia, el preservar la vida de alguien en peligro, pues al final de cuentas había también leyes para purificarse en caso de llegar a contaminarse involuntariamente. En cambio, uno no debe dejar pasar la oportunidad de ayudar al prójimo en necesidad y hacer todo lo posible por preservarle la vida. Pero con esto debe quedar claro, como Jesús mismo dijo, que Él no estaba aboliendo la ley, simplemente está aclarando que la ley de Dios no trata de lo que está permitido o no está permitido hacer, sino de tener un corazón conforme al de Dios, que sepa dar prioridad al amor, a la misericordia y a la justicia. En Mateo 23:23, el Señor Jesús dijo: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Lo que está diciendo aquí Jesús es que ambas cosas son importantes, pero de nada vale seguir las instrucciones litúrgicas si no tenemos amor genuino por el prójimo, pues practicar la justicia y la misericordia de Dios es responsabilidad de su pueblo, y en hacer estas cosas se reflejará si verdaderamente amamos a Dios o no. Porque las buenas obras no son parte de la salvación, pero sin ellas nuestra fe en realidad está muerta. Ya para finalizar, en la descripción del video voy a dejar un enlace a un estudio sobre el tema de salvación y obras, para profundizar en la importancia de vivir una verdadera fe. Gracias por su atención.